Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que esta es una producción del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín como aporte de esta casa de estudios hacia el entendimiento, la comprensión de los problemas que nos afectan como sociedad. Y vaya que el de hoy es un problema que nos afecta como sociedad. Es un problema que estuvo presente en la Cuarta República, está presente en la Quinta y estará presente en la Sexta y en la Séptima si no asumimos que su corrección es una necesidad urgente, porque de verdad que la corrupción se ha convertido en un problema estructural y cultural de nuestro país y eso no podemos seguirlo permitiendo. Y solo la educación de las futuras generaciones permitirá recuperar esa honestidad y esa moralidad perdida en nuestra sociedad. Para debatir sobre este interesantísimo tema, estamos acompañados de un excelente panel de especialistas. En primer término, está con nosotros la doctora Doris Balbuena, abogada egresada de la Universidad del Zulia, que es profesora en Educación Integral Mención Lengua, con maestría en Gerencia Tributaria de esta universidad y doctora en Ciencias Políticas también de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es docente de esta casa de estudios y además fue abogado adjunto al jefe de averiguaciones administrativas de la Contraloría General del Estado Zulia. Está con nosotros también el doctor Jesús Antonio Vergara, abogado egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad del Zulia y es especialista en Derecho Penal egresado de la Universidad Santa María. Es abogado en ejercicio, docente urbe y con amplia experiencia en el área penal. También está con nosotros el doctor Andrés Eloy Sarcos, abogado egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Derecho al Trabajo de la Universidad Rafael Belloso Chacín, es profesor de pregrado de esta universidad y además ha sido relator externo del Tribunal Supremo de Justicia y asesor jurídico de la Asamblea Nacional Constituyente. Con ellos estaremos debatiendo este tema, que es una de esas distorsiones que se han creado en nuestra sociedad y que por supuesto son inadmisibles. Hay que corregirlas porque si no el futuro de nuestro país de verdad que será mucho más preocupante de lo que es en el día de hoy. Doctora Balbuena, bienvenida al programa. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la situación de la corrupción en Venezuela actualmente? Buenas tardes. Bueno, mira, con respecto a esa pregunta, pudiéramos pasar toda una tarde aquí hablando, disertando sobre el tema y sería corto. Pero brevemente te diría, como yo soy especialista también en Derecho Administrativo y doy esas materias, o sea, yo trabajo con todo lo que es la administración pública en las clases y fui funcionaria pública por mucho tiempo. O sea, que ha visto de cerca el problema. Sí, muy de cerca el problema y lo vivo todos los días. El problema es un problema muy grave y es un problema cultural. Ya se ha hecho un problema de un problema cultural donde todas las personas quieren ser funcionarios públicos no para servir, sino para tener oportunidad de hacer otras cosas, para poder, como cuando estaban en la Cuarta República se decía por ahí un dicho, no me des, ponme donde hay, pero ahora es peor, mucho peor. Lo que yo percibo es mucho peor que lo que pasó en la Cuarta República. Realmente el problema comienza con el no cumplimiento de las normas, porque normas hay como para regular, para controlar la situación, pero realmente no se están aplicando las normas. ¿Y por qué no se están aplicando? Bueno, vamos a ver. Sencillo, les interesa no aplicarlas o darles unas interpretaciones erróneas con el objeto de dejar pasar las cosas, dejar de hacer y poder obtener beneficios de esos cargos públicos. Es un problema político muy serio además, porque en la confrontación política debiera ser de nivel, ¿no? Entonces vemos como un gobernador le quita competencias a un alcalde
alegremente, sin pasar por los canales regulares de transferencia, de competencia o de abocamiento, una competencia que la Asamblea Nacional o el Consejo Legislativo del Estado legisle para ello, sino que simplemente porque yo quiero, o con una ley nacional, una ley, echan por tierra lo que señala la Constitución y simplemente eso pasa, ¿no? Fíjense el caso del Distrito Metropolitano de Caracas. El Distrito Metropolitano le quitaron, cuando ganó la alcaldía Antonio Ledesma, le quitaron todas las competencias de manejo de recursos y el Distrito Metropolitano de Caracas tenía una prima por capitalidad que se la daba cada uno de los municipios. Correcto. Que es un aporte financiero, ¿no? Un aporte financiero. Y eso se lo están dando al Distrito Capital. Y fíjense que ahí hay un hecho de corrupción, porque el Distrito Capital, lo dice la misma ley, el territorio del Distrito Capital es el territorio del municipio Libertador. Y entonces en el municipio Libertador hay dos figuras administrativas, el alcalde electo y el jefe de gobierno, que es del Distrito Capital. Que es electo. Ahí hay un hecho, ahí hay un hecho, no digamos que de corrupción, pero ya ahí hay un abuso, ahí hay lo que se llama competencia concurrente. No hay dualidad de funciones en dos figuras si estamos en una época de crisis, debemos recortar, debemos ahorrar, vamos a recortar ministerios como hizo Chávez cuando comenzó, ¿verdad? Claro. Pero no, entonces ahora duplican los ministerios. Ministerios solamente deberían existir 5 o 6, los demás pudieran ser otro tipo de institución que manejara o adscrito a los mismos ministerios. No, cuando yo veo un viceministro para la felicidad suprema, por Dios, un ministerio para un vicepresidente para el seguimiento de las decisiones del Consejo de Ministros, por Dios. Claro. O sea, esas son cosas que rayan de lo normal. Uno observa allí que ahí lo que hay es interés de poner a unas personas en unos cargos para atraer dinero y para atraer recursos, y eso no hay otra. En vez de recortar, en vez de tener una conducta donde hay menos personal, para evitar justamente que es una de las políticas que les recomiendan, que recorte el tren ejecutivo para ahorrar dinero, para ahorrar recursos. Bueno, dicen que entre menos burocracia, menos corrupción. Claro. Mientras más grande es el aparato burocrático. Mientras más grande, es que se ve, ¿me entiendes? Y entonces el presidente le pide sacrificios al pueblo. Tú no puedes viajar, sino nomás que te voy a dar $700. Y ellos se fueron con una comitiva a Panamá, gigante de más de 200 personas, incluso llevaron personas para hacerle... Y yo quisiera saber si a esas personas les dieron $700. Bueno, fíjense entonces cómo la doctora habla de que es un problema cultural. En el próximo segmento quiero conversar con el doctor Jesús Vergara si él tiene la misma percepción de que la corrupción en Venezuela se ha convertido en un problema cultural. Ya regresamos en este interesante programa. Regresamos en este espacio Retos de la Sociedad Venezolana, hoy debatiendo sobre un tema candente para la sociedad, el tema de la corrupción, cómo en Venezuela ha venido avanzando el tema. La doctora Balbuena hablaba en el segmento anterior cómo la corrupción se ha convertido en un problema estructural y desde las propias acciones del gobierno se promueven, ¿verdad?, la corrupción y se promueven irregularidades. ¿Estás de acuerdo con eso, doctor Balbuena? Doctor Vergara, perdón. Sí, buenas noches. Indudablemente, Darwin, que lo que planteaba acá la colega Doris es muy cierto. Y es tan cierto que los gobiernos, fíjate, una vez que se inicia el periodo democrático del año 58,
existía una ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Esa ley tenía medidas, disposiciones que criminalizaban conductas contra el patrimonio público. Y es así cuando cae el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, los principales ciudadanos que quedaron acá, que no se fueron objeto de reos de delitos contra la corrupción peculados previstos en el Código Penal. Posteriormente se legisla en el año 83 y sale la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, como un intento, porque ya se veía venir que la corrupción era un mal que venía creciendo. A la gente decía, como decía Doris ahora, la gente iba a la administración no a servir, sino a servirse de la administración. Lo veían como una oportunidad para enriquecerse. Había gente, recuerdo, yo participé, fui funcionario de gobierno cuando la gestión del gobernador Carmelo Contreras, Omar Baral, trabajé en la prefectura del distrito, ocupé varios cargos ahí, y la gente decía, a nivel del partido, peleaban los cargos de taquilleros del puente sobre el lago, peleaban los cargos de la aduana subalterna de Paraguachón, peleaban los cargos en la aduana subalterna del aeropuerto de Maiquetía, de Maracaibo. Entonces uno se preguntaba por qué esta situación. Y entonces recuerdo una vez, y tú como agudo periodista que cubrías esas fuentes anteriormente, viste cuando el gobernador Ángel Zambrano se montó en un camión y montó inclusive a la secretaria de gobierno, Luisa Ferrer, y en ese entonces mi difunta esposa era juez de instrucción, y él pagó el peaje, y el tipo le dijo, ¿cuánto es? No, son 600, dame 300. Y pagó los 300 bolívares y no le dieron el ticket. Inmediatamente se bajó del tribunal, se constituyó y detuvieron al taquillero, al cajero del puente sobre el lago, y cuando vieron los carros, eran los carros último modelo que estaban acá, y estos carros, estos vehículos, no, ese es de él, este es del jefe, del supervisor. Y el sueldo en aquel momento no daba para tener ese vehículo. Es lo que se llama en la ley de corrupción el enriquecimiento ilícito, donde las personas tienen que demostrarle que si con ese sueldo que tienen pueden estar en posesión de todos esos bienes y servicios. Tú lo ves como es una manera de medir los índices de corrupción en los funcionarios públicos. ¿Pero eso se aplica en la actualidad? Sí, bueno, fíjate, cuando se aplica, como decía Doris, porque estamos ahorita en lo que se dice el profesor Alberto Artiaga, derecho penal del enemigo. El derecho penal, ¿cómo es eso? Que se utiliza la jurisdicción penal, las leyes penales. Acaba de salir una reforma de la ley de salvaguarda del patrimonio público. Tenemos, ¿para qué? Para acusarlo. Ledesma está detenido supuestamente por un delito político de conspiración. Correcto. Pero el gobernador del estado, Carlos Jiménez, el gobernador del estado Yaracuy, del PSUV, pero como desobedeció la línea, fue acusado de peculado y fue condenado y fue destituido, igual que el gobernador del estado Guárico, ¿ok? Acusados de corrupción. Hoy se inhabilita a César Pérez Viva por 7 años, supuestamente por unos manejos. O sea que aquí la justicia se aplica de forma selectiva. Depende de quién sea el enemigo. Correcto. Los procesos de criminalización son muy selectivos. Van siempre a los estratos más bajos de la sociedad. Cuando tú ves que la Luisa Ortega Díaz sale diciendo que hubo una lucha frontal de la Fiscalía General contra la corrupción, tú vas a ver quiénes son los sujetos receptores, los sujetos activos de esos delitos, ves que son funcionarios de tercera, de cuarta y de quinta categoría. O sea que los peces gordos aquí no se... No, son funcionarios o son policías o son funcionarios secretarios, no son directores de línea, no son viceministros. Acuérdate la denuncia que hizo Rafael Icea, el gobernador del estado. Correcto. La denuncia que hizo Jordani, ¿ok? Y todas estas denuncias. Y bueno, la fiscalía. Jordani, el caso de los 25 mil millones de caribe, y no se ha movido ni un dedo. Nada. Entonces, para investigar el fíjate, tema. la ley, el Código Orgánico Procesal Penal establece varias maneras de proceder al enjuiciamiento. Y es lo que se llama noticia crímenes. Ante un hecho notorio, público y comunicacional,
la Fiscalía General de la República, por el 267 del COC, estaba obligada a abrir una investigación. ¿Y qué dijo la fiscal general? Con las denuncias que hizo Eladio Aponte desde Estados Unidos, que ella no podía abrir una investigación porque eso era una noticia anónima y él estaba reo de la sociedad. No, ante una denuncia que hace una persona que fue magistrado, que puede ser que esté reo de la sociedad, pero está diciendo algo, yo, fiscal del Ministerio Público, titular de la acción penal, por mandato constitucional, que lo establece el 285 de la Constitución, ella estaba obligada a abrir la investigación y a llamar a todas aquellas personas y comprobar. ¿Tú has visto algún ministro, el otro ministro, viceministro de Finanzas, que está huyendo, que se fue, lo agarraron con un maletín en Estados Unidos? Allá está tranquilo. Entonces, el teniente Andrade, que ahora es un gran coleccionista, Alejandro Andrade, coleccionista de caballos pura sangre, ¿ok? Eso no se investigó. Entonces, lo único bueno de todas estas cosas es que el 271 de la Constitución establece la imprescriptibilidad de todos estos delitos. O sea que estos delitos pueden ser juzgados dentro de cierto tiempo. Dentro de 20 años, dentro de 10 años. Igual que los delitos de lesa humanidad. Igual que los delitos, porque son por el 271 son imprescriptibles. Ok. Fíjate que yo quería recordar algo que no mencionó Jesús, que viene, que lo traemos a colación con eso. ¿Se recuerdan los 500 millones de dólares de Antonini Wilson? Ajá, los 800. 800 millones. Quitemos 300. Bueno, imagínate, solamente por ese hecho, ya el Ministerio Público debió abrir una investigación por noticias crímenes. Nada. Y no hay una investigación. ¿Dónde están esos 800 millones de dólares? ¿Dónde están? Ni siquiera hubo una coordinación con la justicia argentina. Con la justicia argentina. Para el caso. Nada, no hubo nada. Entonces, fíjate, la situación es esa. Y yo siempre, bueno, yo tengo la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad con los estudiantes y yo les digo siempre que mi esperanza es que ellos venzan. Correcto. Esa actitud. En esas generaciones de relevo es que... Claro, yo les dije, ustedes son la generación de relevo. Claro, yo he visto varias noticias, varios micros que ha sacado el legislador zuliano Eliseo Fermín, inclusive diciendo dónde está la ambulancia, dónde está esto, que en el presupuesto del Consejo Legislativo fue aprobado el Ejecutivo Regional y no aparece. Correcto. Eso es para que la Fiscalía aperturara una investigación de oficio. Pero vemos, como decía Doris, como por ejemplo acá a la alcaldesa de Maracaibo se le criminaliza, se le lleva, se le quitó la competencia del manejo del relleno sanitario y se le otorgó a la alcaldía de San Francisco, luego lo tiene por delegación el Ministerio de la Gobernación y vemos que la ciudad de Maracaibo cada día está más sucia. Y a pesar de los esfuerzos que hace la alcaldía. O sea que, lamentablemente... Es político. Yo no soy abogado, pero todo lo que ustedes han dicho a mí me suena... Tenemos que ir a una pausa. A mí me suena a impunidad. Y ese tema lo quiero tratar con el doctor Sarcos al regreso de esta próxima pausa. Regresamos en este interesante programa dedicado a la corrupción como uno de los importantes retos de la sociedad venezolana. Dejaba la inquietud, antes de ir a la pausa, al doctor Andrés Eloy Sarcos. Todo lo que yo he escuchado hasta ahora es sinónimo de impunidad. ¿Hay impunidad en Venezuela en materia de corrupción? ¿Cómo la impunidad puede seguir promoviendo que se cometan hechos delictivos en la administración pública? Bueno, en primer lugar yo quiero comenzar por analizar históricamente el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un fenómeno ahistórico. Eso quiere decir que la corrupción no podemos señalar que apareció en el año tal o en el año X, ¿no? La corrupción siempre ha existido y existirá. Lo que sucede es que debe haber un control en el manejo de los dineros públicos, de los recursos del Estado, de los bienes del Estado, y ese control viene dado por el cumplimiento del principio republicano de la división
y autonomía de los poderes públicos. Y si no hay división y autonomía de los poderes públicos, no puede existir control del manejo de la cosa pública. Y de ahí se desprende ese elemento que es la impunidad. Cuando se desarrollan políticas del Estado y políticas del gobierno, tienen que desarrollarse en función de jerarquizar en este aspecto de la corrupción cuáles son, y ahí coincido con mis colegas, cuáles son los hechos de corrupción mayúsculos, los hechos de corrupción que afectan más el erario público nacional, ¿verdad? Y a partir de atacar esos actos de corrupción es donde se va a ir ejemplificando, porque la gente lo que quiere es una conducta ejemplarizante del gobierno de atacar la corrupción desde los niveles más altos. Es decir, la corrupción se combate desde arriba hacia abajo, porque eso es lo que tendría esa conducta, ese sentido educativo de la norma, ¿no? Esa es la prevención general. Didáctico de la prevención del delito. Ahora bien, repito, el problema fundamental radica en que al no haber división e independencia de los poderes públicos, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, los tribunales de la República comienzan a ser apéndices del Poder Ejecutivo Nacional. Y es allí donde la justicia se hace selectiva, ¿no? Y es allí donde la justicia se hace selectiva y simplemente se investigan los casos que son de algún interés. Que se ha castigado a algunos funcionarios, altos funcionarios del gobierno, claro que sí, pero por razones políticas, más que por razones, porque aquí los colegas saben muy bien que existe una ley de la Contraloría General de la República, existe una ley anticorrupción y existen, por ejemplo, el cumplimiento de normas que inmediatamente al no cumplirse acarrean una sanción en materia administrativa, por lo menos. Y si esos actos o esos hechos llegan a rozar la parte delictiva, ¿verdad?, como ejercicio de hechos delictivos, entonces ya no sería simplemente la Contraloría General de la República, sino que tendría como órgano fundamental del poder ciudadano, a la Fiscalía le correspondería investigar, perseguir, desarrollar toda la investigación, dirigirla para establecer si existió la realización de un hecho punible y cuáles son sus responsables. Ahora bien, si hay impunidad, eso significa que le estamos dando un mal ejemplo a la población. Porque al no existir castigo, cualquier persona dirá, bueno, yo puedo llegar de funcionario público y puedo robarme el dinero que pueda robarme, que aquí no va a pasar nada. Simplemente por colocarme una franela de un color político, ¿correcto? Es tan grave la situación y tan generalizada que comenzamos a percibir conductas delictivas como conductas normales. Socialmente aprobadas. Socialmente aprobadas. Es decir, ya entran en desuso muchos tipos delictuales y la gente dice, caramba, pero el bachaqueo, mucha gente admira, caramba, ellos hacen un esfuerzo. No, y la gente se asombra, y qué barbaridad, ¿cuánto ganan? Como si fuera algo normal. No, y fíjate una cosa que es importante, es el control que tiene que ejercer el Estado y la Contraloría con la declaración jurada de bienes, entrante y saliente, del funcionario que sale. Y se ha puesto, tú has visto que alguna vez la Contraloría General de la República, la Dirección de Control de Funcionarios y Empleados Públicos, le ha objetado a algún funcionario. A María Corina, a Enrique Capriles y a Leopoldo. Y a Leopoldo. No, a Leopoldo no, a otro funcionario, no recuerdo cuál recientemente. Pero, por ejemplo, un funcionario entrega el gobierno. Todos los conocemos aquí en el estado Zulia. Por supuesto. Vemos que estuvo en un cargo medio en el gobierno y luego lo vemos en posesión de bienes que es imposible que si no tiene hacienda, todo el mundo lo ha visto, que ha tenido una vida modesta y holgada viviendo de un sueldo y luego vemos cómo aquel funcionario ha cambiado, inclusive cambia de estilo de voz, cambia sus amigos. Se hace ostentoso. Ostentoso, ¿no? tira las tarjetas así negras, blacks,
las tira acá para pagar la cuenta y dan regalos de 1.000 bolívares de propina, que los he visto yo. Sí. Eso es motivo, eso es enriquecimiento ilícito. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que no hay control. Es correcto. Tú pasas, y te voy a poner un ejemplo, tú pasas por los patrulleros, los que llaman los patrulleros, y tú ves una serie de vehículos ahí, de alta modelo y de alta tecnología, de alta cilindrada, y pregúntate de quiénes son, de los funcionarios policiales que están Que no allá. tienen los ingresos para eso. Entonces, ¿tú crees que eso se justifica y cómo se comprueba eso? Cuando se oficia a la Cámara Nacional de Tarjetas de Crédito, te van a decir cuántas tarjetas tiene Doris Valbuena Parra, Andrés Sarco, Jesús Vergara, Darwin Chávez. Y los movimientos Y los bancarios. movimientos y los pagos. Cuando ya la Contraloría tenga que Darwin Chávez gana 10.000 bolívares o 20.000 bolívares y paga en consumos de tarjetas de crédito 15.000, Ya ahí hay algo. ahí hay corrupción. Porque ¿cómo pagan los demás servicios? Por lo menos hay que iniciar una averiguación. Claro, A ver de y dónde pagan, viene el resto. ¿no? Bueno. Y oficias a la telefonía celular. Entonces tiene las dos líneas de las dos operadoras y paga 5.000 bolívares por dos operadoras. Y así, y vas a la esposa y a los hijos. Entonces Claro. llegas a un estado que este funcionario, su nivel de vida es de 100 a 150.000 bolívares mensuales y gana 10 o 20.000 bolívares. Pero hay un elemento que yo quería destacar sobre eso, ¿no? Sobre el enriquecimiento ilícito, que es que en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que en los últimos años la manera ostentosa en que viven muchos funcionarios públicos que no tienen un nivel de ingreso, porque en la administración centralizada y descentralizada, mis colegas saben muy bien que los ingresos son escasos, Son muy bajos. no son, Y son son muy por bajos. grados. Pero aquí hay un dicho que era que no se puede ocultar dos cosas, ni la riqueza ni la tos. Entonces, eso es cierto, porque, mire, automáticamente quien se pase por los restaurantes, los grandes restaurantes de Caracas, del interior del país, usted se da cuenta que ningún funcionario puede estar allí consumiendo con estos niveles de la inflación que están ya llegan a los 3 dígitos, estar consumiendo licor y comida. Pero yo quería precisar un ejemplo muy fundamental, muy Cortico, que importante, tenemos que irnos a la pausa. que es el caso de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue reo de la justicia por 240 millones de bolívares. Aquí en el país se han repartido a lo que en primer momento fue el boom de las cooperativas, millones de bolívares. Y no hay ninguna investigación ni control sobre eso. Y después millones y millones y millones de bolívares a los consejos comunales y tampoco hay un control de eso. Entonces, esa es la prioridad que debe tener las políticas del Estado en referencia a los grandes desfalcos que se han cometido. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de cómo corregir esto. Ya hemos hablado del problema, ya es un problema evidente para todos los venezolanos. Ahora bien, ¿cómo corregirlo? ¿Cómo tomar experiencias de otros países que han logrado resolver el problema? Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos debatiendo sobre uno de los graves problemas que nos afecta como sociedad, que es la corrupción. Ya en los segmentos anteriores se ha hecho un diagnóstico bastante preciso en torno a la situación actual. No es un problema que se heredó en este gobierno, sino que es un problema que ya venía desarrollándose desde la Cuarta República, pero no se está corrigiendo el problema, no se está haciendo un esfuerzo. Ahora bien, vamos a abordar cómo corregirlo. Doctora Valbuena, ¿cómo corregir el problema de la corrupción en Venezuela? Yo siento que el modo de corregir este problema no es otro que la educación. La educación corrige muchísimos problemas y hay que ahondar en esa educación, pero no hacerlo en la universidad, hacerlo desde muy pequeño, en la educación en valores, en principios. Eso viene desde el hogar, pero la escuela refuerza. Y en las universidades, sobre todo
Bueno, en el caso de nosotros, los profesores de Derecho, hay que ser bien preciso para decirle a esos muchachos que ellos son el futuro, van a ser los futuros funcionarios públicos, jueces, fiscales, etcétera, y que el llamado es a que cumplan con la ley. Yo les digo, yo no quiero que ustedes decidan a favor de A o de B, sino que decidan de acuerdo con la ley, porque eso hace la justicia, y la justicia trae la paz social. Es correcto. Mientras nosotros no seamos equilibrados haciendo justicia, esta sociedad no podrá estar Ahora en bien, paz. pero la educación es un proceso de cambio que lleva tiempo. Claro, Estamos claro. hablando de 20 años. años, 30 años o más. Pero ¿qué hacer ahorita mismo, doctor Vergara, para poder corregir el problema? Bueno, fíjate lo Preparación de siguiente. funcionarios. Desde mi óptica como criminólogo, y como un problema grave de seguridad y defensa del Estado, la corrupción, hay que crear mecanismos de control social. Ujú. eh, Pero eso tanto- existe, ¿no existe? Sí, pero existen, pero tanto de prevención como de represión. La prevención general, como decía ahora Andrés, es explicarle a la gente por qué no se debe corromper un funcionario. Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad, yo estoy en la cátedra, igual que Andrés, de ética jurídica. Y le estamos dando en el 5º semestre, del 10º se bajó al 5º, para explicarle al muchacho que está intermedio, en la mitad de la carrera, lo que son los valores, como decía Dori, los principios. Pero para darle una lucha frontal ahorita, en este momento, de detener la corrupción, así como la Fiscalía General de la República tiene unas fiscalías especializadas en materia de corrupción, en el Estado Zulia hay 3 fiscalías, la 12, la 25 y la 26, se deben crear tribunales especializados en materia de corrupción. Tribunales que solamente conozcan única y exclusivamente de materia de corrupción. Pero ¿cuál es el problema? Es que el Estado no quiere que la corrupción se acabe. ¿Por qué? La estructura del Poder Judicial o el sistema de administración de justicia penal es el mismo Darwin que estaba desde el 1 de julio de 1999, que entró en vigencia el sistema acusatorio con el Código Orgánico Procesal Penal, es el mismo. ¿Tú no crees que la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, del 99 para acá, hace 16 años, ha crecido en población? Si ha crecido en población, ha triplicado los índices de criminalidad. Además, la crisis Sí, se ha agravado. Los índices de criminalidad. Entonces, aquí tenemos en el estado Zulia, en Maracaibo, los mismos 10 tribunales de juicio, los mismos 13 tribunales de control. Que me imagino que están repletos Están de expedientes, saturados. igualito que cuando estaba en el anterior Claro. sistema inquisitor. Saturado. Peor. Totalmente. Entonces, no se puede combatir. Entonces, las personas salen en libertad por respaldo perjudicial, procesal. Tienen 2 años detenidos, no ha habido a juicio, no es culpa del reo, sino culpa del sistema de administración de justicia, Claro. salen en libertad. Entonces, si tú no tienes una verdadera valor y un verdadero principio, misión y visión del Estado, combatir la corrupción jamás se va a terminar porque salen otras leyes. Acaba de salir la reforma de la ley contra la corrupción. contra la corrupción. Tenemos muchas leyes. Pero ¿qué hacemos con El problema no leyes? es de leyes. de El problema no es El problema es de aplicación. aplicación de Y las de leyes. Por actitud eso lo también del funcionario, de actitud. Hablando de actitud, hace algunos días ocurrió un hecho en Maracaibo, cuando la Guardia Nacional, el Grupo Antiextorsión y Secuestro, atrapó a unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que es una institución nueva, Ajá. cometiendo un acto de extorsión. Y no solamente lo preocupante es el acto de extorsión como tal, sino la defensa per se de los compañeros de esos funcionarios enfrentamiento. que se atrevieron a intervenir y a liberarlos de manos de la Guardia El Nacional. enfrentamiento que hubo. Eso es una debilidad en la formación de la Policía Nacional Bolivariana, doctor Sarco. Sí, aquí hay 2 elementos. Primero, coincidimos todos en que leyes hay para combatir el delito, la corrupción, etcétera, etcétera. La Constitución. Pero hay un problema importante. Las instituciones políticas del Estado han venido degradándose en el sentido de que en razón de la ideología, de la concepción voluntarista de lo que es el Estado, de poner elementos por encima, por delante, ¿verdad? Como por el problema ideológico, etcétera, etcétera. Entonces, las instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional, han perdido una de sus competencias fundamentales. La Asamblea Nacional es el órgano fundamental del Poder Legislativo,
que tiene como función dictar las leyes, pero también tiene como función el control de la administración pública centralizada y descentralizada. Y esa función o competencia ha sido totalmente disminuida. ¿Y cómo se hacía en la Cuarta República? Habían comisiones, como existen, porque La son Comisión de comisiones Contraloría. permanentes, la Comisión de Contraloría, la Comisión de Política Interior, que investigaba cuando los cuerpos policiales violentaban los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso tiene que retomarse, retomar la verdadera institucionalidad política y cumplir con el principio de la legalidad, donde se presume que todos los actos del poder público, de los órganos de los poderes públicos son legales porque son sometidos a la Constitución, a la ley y no al libre arbitrio del gobernante. Tenemos entonces un gobierno, pseudo democrático, autocrático, donde, caramba, un presidente dice, yo quiero que me pongan preso a este. Claro. Donde Además, un presidente... como el caso de la jueza Fury, que dictaron sentencia de una vez en una cadena nacional. Entonces, y ahora te digo una cosa, el juez Fabricio Paredes, correcto, que fue el que dictó la orden de aprehensión para la jueza Fiune, está detenido porque le aplicó una rebaja, que a mi juicio es legal. A Maclay lo condenó a 15 años, no lo soltó Doris, y está preso. Y va a ser condenado por corrupción. Pero la fiscalía, en vez de apelar, lo mandó a detener y otro juez, como dice Andrés, sumiso, de acuerdo, dictó la privativa de libertad. Entonces, ¿cómo ves tú cuando los operadores de justicia, Andrés, están detenidos? Hay un caso emblemático que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el caso de Andorra, ¿verdad? Correcto. Ese es un caso que tiene grandes elementos, muchas proporciones, ¿verdad? Y está silenciado. ¿Qué ha pasado? Que antes, ¿verdad? Por ser también la Asamblea Nacional, el foro político por excelencia, donde se deben discutir los problemas fundamentales del país, debería ser. Entonces, el caso de Andorra no se discute. El caso de los narcosoles no se discute. No, ningún casos, pero de primera importancia en el país, no se discute. Pero en cambio elaboramos un acuerdo porque por los cumplieron héroes 70 años de que espías. las tropas de Stalin entraron a Berlín. O sea, No, la Asamblea se ocupa de cosas que pasó esta semana, poco importantes. El señor presidente de la República en cadena nacional, en un abuso de sus facultades, sale a condecorar a 3 héroes cubanos y les da la máxima condecoración que el Estado venezolano le da a sus ciudadanos. La Orden Simón Bolívar. La orden, sí. Entonces yo creo que lo que coincido con Andrés, cuando la Asamblea, cuando era el Congreso de la República, yo participé en el último Congreso como diputado por el Estado Zulia, igual que nuestro rector, que era senador. Y todos los diputados podíamos hablar. Es correcto. Todos podíamos hablar. Había un reglamento, 5 minutos. Ahora no pueden hablar. Ahora 3 por fracción. Por un tema hablan 3. 3 de la oposición y 4 del gobierno. Entonces, ¿tú no crees, ustedes que son profesores de Derecho Público, y tú que estuviste en la Asamblea, Andrés, que eso es cercenar la representación popular? Es correcto. Porque uno representaba a un electorado, uno iba a representar a un Estado, y si tú le dices, tú no puedes hablar de Darwin Chávez, porque va a hablar Andrés Sarco, y Andrés Sarco representa al Estado Trujillo, y tú al Estado Zulia, ¿cómo queda entonces la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto? Sí, lamentablemente la Asamblea Nacional como foro político perdió sentido. En el próximo segmento entramos al último y quiero las consideraciones finales en torno a la situación que en Venezuela estamos viviendo en materia de corrupción y cómo trabajar para que en el futuro podamos resolver este problema. Vamos a una última pausa y ya regresamos.
Regresamos a este último segmento de este programa dedicado a la corrupción. Les anticipaba al despedir el segmento anterior que necesito sus consideraciones finales. ¿Qué hacer, cómo enfrentar, cómo abordar, qué mensaje darle a la población para que no se vea que la corrupción es un hecho normal? Y no solamente la corrupción a nivel de los altos funcionarios públicos, sino del funcionario bajo que está cometiendo actos de corrupción en la actualidad. Doctora Balbuena. Bueno, yo sigo insistiendo en que la educación es fundamental y la aplicación de la norma, porque ya hemos dicho que normas hay, leyes hay, pero hay que aplicarlas correctamente, no con interpretaciones acomodaticias a determinadas circunstancias, a determinados personajes en determinados momentos, sino que hay que darle una aplicación real a la norma. Pero también hay algo que se hace en política y se hace sobre todo en esos momentos de campañas electorales, que es campañas de concientización. Hay que empezar por el reconocimiento de que no estamos solos en una sociedad, sino que estamos rodeados de muchas personas. Correcto. Y que lo que yo tengo que reconocer a los demás, empezando con la misma comunidad donde vivimos. Si yo hago algo que perjudica al vecino, le estoy causando un daño, yo debo reconocer yo debo saber que tengo un vecino y que no puedo hacer ese determinado hecho porque le voy a causar un daño. Y ahí estoy ya partiendo de no hacer daño, de no producir un hecho de corrupción. Y esas campañas de concientización se pueden hacer perfectamente para abordar frontalmente con los funcionarios desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel y a la sociedad en general. Y además la preparación de los funcionarios. De verdad que a los funcionarios hay que volver a abordar, yo no sé si en este momento lo hacen, pero antes se daba muchos cursos de preparación para que ellos se sintieran en armonía con la administración, y la corrupción siempre se ha visto que en esos momentos ha bajado un poco, sobre todo en los más bajos estratos, ¿no? A nivel alto es distinto, ¿no? Pero yo he estado en ministerios donde el ministro va y le dice a un funcionario: yo necesito que tú hagas esto. Por ejemplo, yo no sé dónde vas a acomodar, pero aquí hay 10 teléfonos celulares a este precio y lo tienes que acomodar. Entonces, claro. Señores, eso tiene que dejar de ser definitivamente, porque tenemos que empezar con que no es el dinero mío, es el dinero del Estado, es el dinero del pueblo. Y cada medio, cada bolívar que se pierde es un bolívar que dejamos de invertir en educación, en salud o en cualquier problema de la sociedad. Doctor Vergara. Fíjate, hay que crear, como decía Doris, ¿no?, la conciencia. ¿Y cómo comienza la conciencia? Y yo voy a recordar ahora, cuando yo trabajaba en la prefectura del distrito con la doctora Lourdes Marcano de Velázquez, a quien le envío un saludo desde esta tribuna. Ella decía algo: cuando un funcionario se lleva un lápiz, un bolígrafo, porque los funcionarios le dice el hijo: papá, necesito hojas de papel, papel para la impresora, necesito un bolígrafo, necesito esto. Y el funcionario toma del Estado, se lleva los bolígrafos, se lleva el papel, se lleva las carpetas, se lleva todo eso. Esos pequeños actos de corrupción, porque eso es peculado, eso es un delito. Es igual que el que va, lo que pasa es que se llama en criminología criminalidad de menor cuantía. Pero si vamos viendo a ver que ya un funcionario se lleva para su casa una caja de papel, se lleva una caja de bolígrafo, una caja de carpeta y no le pasa nada, claro, ahí comienza la génesis, la etiología de la corrupción, comienza con esos pequeños actos. Y cuando un jefe ve que un funcionario viene y empieza a ostentar bienes, viene mejor vestido que el jefe o que la jefa, tiene que preguntarse: bueno, ¿y por qué este muchacho está así? Bueno, las averiguaciones administrativas, claro, denuncia: mire, este funcionario está en posesión de bienes que no superan su capacidad económica, pero al contrario se le celebra. Mira, tenemos conocimiento
Una vez cuando el gobernador, que en paz descanse, Omar Baral, le dijeron que un funcionario de la gobernación cumplió años y cogió un billete de la más alta denominación, no sé si eran de 50 bolívares o 100 bolívares, y cogió y lo prendió para prender la vela de la torta de la novia. Él se alarmó y él dijo, esto hay que investigarlo, porque este muchacho está poniendo la mitad del sueldo. ¿Cuánto ganaba uno en aquel momento? Entonces, si no hay voluntad política para atacar la corrupción, no solamente la voluntad política y la disposición y los recursos que el Estado también tiene que dar en prevención. Aquí había una dirección de prevención del delito y ahorita es un elefante rojo, no puedo decir por blanco, un elefante rojo del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Esa dirección cumplió un papel muy fundamental de prevención general en la administración pública, porque le pasaba a uno delito de corrupción, ley de salvaguarda, artículo 58, el funcionario público será sancionado con de 5 a 10 años. La gente por lo menos le tenía miedo a la norma y se hacía ver, por ejemplo, los hechos de corrupción. Me acuerdo una vez que detectamos en la prefectura un hecho que allá en la prefectura del distrito, en el departamento de archivos, se llevaban las gacetas del Estado Zulia. Y entonces habían personas que para justificar años en la administración pública, porque no había el archivo, no había la OCP, no tenía el archivo central, decía que, por ejemplo, de allá de donde es oriundo Andrés, de la Guajira, que trabajó como maestro de la unidad preceptora de la escuela de Cojoro en el año 60. Y entonces montaban, donde estaban nombrando a otra persona, Doris Balbuena, le ponían el nombre de Andrés Arco. Y con eso justificaban años y lograban la jubilación. Eso se detectó y hubo una investigación administrativa y fue sancionado el funcionario. Pero si no hay voluntad, si no hay más tribunales, si no hay más funcionarios, todo quedará igual. Decía, dejar hacer, dejar pasar. Y la corrupción también es un negocio para el Estado, porque bajo el efecto de que hay criminalidad, hay que comprar patrullas, hay que comprar armamento, hay que comprar insumos y eso tiene una comisión y eso genera corrupción. Doctor Zarco. Bueno, yo quiero señalar como elemento fundamental de la lucha contra la corrupción la responsabilidad de la sociedad civil por una parte, los padres hacia los hijos, dando unas demostraciones de verdadero desprendimiento, de verdadera honestidad en cada uno de los actos que tengan en su vida. Por otra parte, allí es donde se dan los principios fundamentales en la familia. Luego tenemos una área que también es determinante, que es el fortalecimiento de las instituciones políticas del Estado. El cumplimiento de la ley sin hacer diferencias entre posiciones políticas. En tercer lugar, yo siento que hay un elemento que tienen responsabilidad los partidos políticos. Muchos partidos políticos se ven carreras meteóricas de personajes, liderazgo, que se ve simplemente a vuelo de pájaro, que esas personas lo que están buscando es no ser servidores públicos, sino ser beneficiarios de las prebendas que dan los cargos públicos para convertirse en potentados, ¿verdad? Eso es una labor también fundamental de los partidos políticos, desarrollar. Miren, aquí hay personalidades que son realmente de admirar, de copiar, de llevar a cabo esos ejemplos. Ejemplo, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, ¿verdad? Personajes de destacada trayectoria y de honorabilidad comprobada. Pero quiero terminar con lo siguiente. Muy joven leía a Dostoyevsky, un libro que se llama Crimen y Castigo, donde Dostoyevsky en rasgos generales señalaba que en el alma de todos nosotros existe una batalla constante entre el bien y el mal. Unas veces triunfa el bien y otras veces triunfa el mal. ¿Qué es lo que nos va a hacer que triunfe el bien sobre el mal? Nuestra ética,
nuestra moral, nuestra fortaleza y Los nuestro principios y verdadero espíritu de servicio. Cuando uno va a la administración pública es a servir. Yo tengo una anécdota que no puedo dejar de contarla. Nos queda muy poco tiempo. Llegando al Ministerio de Interior y Justicia, una funcionaria de limpieza solicitó una audiencia y yo se la di inmediatamente. Le dije, ¿qué quiere usted? ¿A qué viene usted aquí? A conocer el despacho, porque esta audiencia la había pedido muchas veces y nunca me la dieron. Los funcionarios públicos son servidores, no son personas que se deben beneficiar de la gestión pública. Yo les quiero agradecer en nombre de la universidad haber participado en este extraordinario programa, donde por supuesto se ha hecho un diagnóstico bien interesante sobre la corrupción en Venezuela y sobre todo de cómo se puede corregir este problema. Creo que nuestros televidentes han recibido muchísima información valiosa y por supuesto les reitero las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad.